Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente, Daniel. ¿Cómo va todo? Muy bien, con muchas ganas. Muy buen capítulo ¿Tú tenemos. decís? Sí, capitulón, Oye, creo. hoy día vamos a hablar sobre anti-aging, pero no en el sentido de que nos vamos a poner cremitas para vernos más lindos, sino que cómo la humanidad derrota la muerte. Estamos empecinados en eso. Hay científicos en el mundo. Tomás, ¿no se has visto en las últimas noticias? Estamos haciendo avances gigantes para retrasar la vejez, derrotar la muerte, y eso tiene consecuencias sociales gigantes, ¿o Sí, no? no, la cuestión no es obvia, pero comenzamos por las noticias y después nos pasamos al tema de fondo, ¿les parece? Daniel. Tomás, entonces, voy yo primero. Bueno, Disparo yo primero. Yo quiero comentar algo que yo encontré, pero una vez más game changer, y tiene que ver ya, con AI. para variar. Sí, un nuevo plugin de ChatGPT que se llama Code Interpreter, que básicamente lo que hace es que permite que ChatGPT lea y escriba Python por sí mismo. ¿Y cuál es la relevancia de Claro, eso? como que suena medio técnico, pero en verdad Muy es técnico. brutal. Python es el lenguaje de programación hoy día más utilizado, Sí. más general. Y por lo tanto le da una herramienta nueva a ChatGPT para comunicarse. O para que haga cosas. O para que tú le comuniques cosas. Anteriormente, toda la información que le entraba era texto y te tenía que responder en texto. Entonces, si yo quería que me ayudara para programar, tenía que preguntarle en texto, me respondía y yo copiaba, pegaba. ¿Ya? Ahora el sistema puede utilizar por sí mismo Python. Entonces, yo le puedo decir, hazme un gráfico de tal cosa, Ajá. y como el sistema puede usar Python, Claro. él hace el gráfico y genera el gráfico. Exacto. Y por lo tanto, hoy día puede generar cualquier imagen, gráfico, análisis, puede limpiar datos, por ejemplo, lo que comentaba uno de los... Bueno, a mí me sorprendió el otro día cuando estaba mirando las estadísticas de cuáles van a ser realmente las mayores disrupciones en términos laborales, es en el sector tecnológico, que es como brutal, porque uno siempre decía, no, las tareas medias tontas monótonas, y uno pensaba que lo tonto monótono era la persona levantando cajas. Exacto. Pero no, la verdad es que la parte de limpiar código, revisar código, hacer QA de páginas web y un montón de actividades rutinarias van a ser reemplazadas, pero también, lo que tú acabas de decir, escribir el código. No, y lo otro que es extraordinario es que esto, como siempre decimos, acelera todas las tendencias. Exacto. Entonces tú puedes empezar a automatizar investigación científica, investigación en computer science. Entonces esto, que el propio sistema por sí mismo ya no te dé sugerencias de que escribir el código, sino que lo puede hacer directamente a partir de tus instrucciones. Ajá. No menor. Democratiza además. De hecho, uno de los estudios que está leyendo, una persona decía que en 5 años, es discutible, sí, la carrera de developer ya no va a existir, porque tú vas a poder, ya lo habíamos anunciado acá, pero va mucho más rápido. Ya está la herramienta para que el sistema codee bajo tus propias instrucciones en lenguaje natural. Es que eso es brutal, porque hace, de nuevo, 2 años atrás, yo me acuerdo de haber estado teniendo esta misma discusión diciendo, oye, hoy día la gente no solamente tiene que aprender a escribir su idioma y tal vez un segundo idioma y la gramática, sino que tiene que aprender a codear lo básico para poder entender ese mundo. Sí. Y hoy día... Ya no. Ya, o sea, ya está obsoleto la conversación que tuvimos hace 2 años. Y no una proyección, o sea, ya lo lanzó hace 2 o 3 días ChatGPT, OpenAI. Está disponible, se puede utilizar para la gente que tiene la versión pagada, pero... Qué impresionante. Ya está. Oye, antes de que hagamos mi noticia, me tiene nervioso el micrófono de Daniel, que se le está desarmando. Muchas gracias, Tomás. Voy a preocuparme de arreglarlo. Impecable. Después de ese ajuste técnico que es muy importante. La espontaneidad de este podcast. Sí, muy bien. Oye, yo tengo una noticia de un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el hidrógeno, ¿cierto? En los últimos años se ha puesto muy de moda cómo el hidrógeno verde es una de las principales nuevas fuentes de energía para todas esas cosas que no se pueden electrificar. Es decir, hay bastante consenso a nivel global de que cuando queremos hacer una transición hacia una economía más verde, vamos a necesitar usar más energías renovables, ¿bien? Y esas generalmente vienen del sol, del viento y recientemente de las mareas, de las tecnologías, ¿bien? Pero hay todo un mundo de cosas que no se pueden electrificar y que necesitan un combustible fósil de alto nivel calórico. No fósil, perdón, pero combustible de alta densidad. De alta densidad y que genere, son dos cosas, que sea de alta densidad y que genere mucho poder calorífico, ¿bien? Es decir, cuando usted quiere fabricar cerámica o acero, necesita temperatura sobre 1500 grados y eso, si es que usted lo hace con electricidad solamente, es carísimo. ¿Bien?
Entonces, el hidrógeno verde se ha puesto de moda en los últimos años, ¿bien? Y el tema es que ahora descubrieron, o sea, no es que lo descubrieron ahora está como siendo más seriamente estudiado y validado, mejor dicho, el que se puede extraer hidrógeno geológico. Como directamente de la Tierra. De debajo de la Tierra. Tal como hoy día sacamos petróleo y sacamos gas natural, ¿bien? Se está empezando a... No digo que se está empezando a sacar, sino que se está estudiando cómo sacar hidrógeno de debajo de la Tierra y está como más maduro, por decirlo, el análisis científico de cómo se forma. Y cuando uno entiende cómo se forma el hidrógeno debajo de la Tierra, bajo qué reacciones químicas, uno empieza a poder facilitar la exploración porque puede de alguna manera prospectar mejor dónde ir a hacer el hoyo. ¿Y se sabe dónde están los yacimientos? Eso es justamente lo que se está empezando a estudiar mejor ahora. Esto es algo que ya habían habido indicios hace décadas atrás, pero nunca se había tomado muy en serio, porque cuando alguien encontraba hidrógeno bajo la Tierra por error o por lo que fuese, salía, se quemaba, lo que fuese, pero no era algo que todo el mundo estaba demasiado preocupado, porque el hidrógeno se usaba de manera muy anichada en ciertas industrias y además, como era más o menos caro y sucio de producir, no era la opción preferida. Digo, en el mundo de los fertilizantes o en el refinamiento de petróleo, principalmente. ¿Bien? Pero nada, ahora veníamos hablando del hidrógeno gris, azul, verde, rosa. Rosa es cuando se hace con petróleo. Y ahora... Rosa cuando se hace con fusión nuclear. Fusión nuclear, perdón. Y ahora tenemos el blanco. Ah, el blanco, el que se saca directo. Exacto. Tenemos un arcoíris de hidrógeno. De hidrógeno. Ojalá lo hagan lento, porque si no le va a arruinar la fiesta a Chile. Del hidrógeno verde, claro. Bueno, pero eso, no es menor. No, y te genera, además yo estaba pensando mientras hablaba, algunos de los problemas como geopolíticos que te genera el petróleo, cuando está muy concentrado y tienes como una sola fuente. Bueno, eso todavía no lo sabemos. No hay un mapa claro de dónde puede estar el hidrógeno geológico alocado. Pero, concha la lora, las noticias no paran. Sí. Oye, Daniel, ¿vamos al tema de emergente de fondo? Vamos. Oye, es noticia hace ¿cuánto? ¿10 años? De hecho, me acuerdo que el 2013 fue cuando Google anunció que creaba o fundaba Calico, que era de alguna manera el venture de Google para derrotar la muerte. ¿Sí? Claro. Y esta ha sido como históricamente una obsesión del ser humano, ¿cierto? Muchos podríamos argumentar de que las religiones existen dado que nos morimos. Y dado que te vas a morir, llega alguien y te dice... No se preocupe. Sí. Soluciona su problema más fundamental. Su problema más fundamental de que usted sabe que se va a morir, lo soluciono con vida eterna porque hay un Dios que me contó a mí que usted... Si usted sigue las reglas. Si usted sigue las reglas. Si usted sigue las reglas. Bueno, dicho eso, hoy día hay un montón de inversión en este tema. Pero antes de entrar a todo ese tema fascinante, hagamos un poquito de contexto. ¿Te parece, Daniel? Me parece. Vamos, ¿Dónde partimos por el contexto? ¿Quieres que le explique por qué morimos? ¿Entendés eso? No, ojo. Vamos a llegar a por qué morimos y Daniel nos lo va a explicar. Pero yo quiero solamente situar el cómo ha cambiado nuestra dimensión en torno a la vida o a la muerte, ¿cierto? El año 1800, el ser humano tiene una expectativa de vida de 30 años. Sí. Y ahí es cuando uno realmente entiende esto de que, claro, a los 18 años uno era readulto y las parejas y los matrimonios se hacían a los 14 y los sabios eran las personas de 30 y tanto y efectivamente habían personas que llegaban a los 50 o incluso a los 60, pero eran absolutamente excepcionales y por lo tanto era considerado una fuente de sabiduría que no existía. Sí, ahora, fun fact, uno de los datos es que la mortalidad infantil, es decir, de antes de un año era muy, muy alta. Si uno saca eso... sube hasta como 45, entonces efectivamente la gente moría mucho antes, pero no era que a los 20 uno ya estaba a punto de morir, la expectativa, o sea, muy poca gente moría a los 30, a pesar de que la expectativa de vida era a los 30, o sea, ya pasaba a ser el primer año de vida. Exacto, pero el punto es que entre 1800 y 1900 avanzó poquito, por decirlo así, la expectativa se movió de 30 a 40, pero el punto tiene que ver cómo post las guerras mundiales, por decirlo así, o mejor dicho, desde principios del 1900 esto se exponencializó, no exponencializó, avanzó brutalmente, se dobló
y hoy día estamos en un promedio de vida de 70 años. Sí, incluso en países en desarrollo y todo, ahora la norma es vivir más de 60. O sea, mira, acá estaba mirando los gráficos y Japón, por ejemplo, llega a sobre 90. Que tú decís. De expectativa. De expectativa de vida. De locura. Versus, y para poner como una cierta relación, que África Central llega bajo los 70. Pero por decirlo así, todos los países desarrollados están en un rango entre 80 y 90. Igual 70, si yo le hubiera dicho a un europeo en el año 1900, tu expectativa va a ser alrededor de 70, no me hubiera creído. Y impresionante. El lugar más. De hecho, hablando de que no te hubiese creído, estás leyendo acá, hay una encuesta hace un par de años atrás en Estados Unidos y solamente un 4% de los gringos les gustaría vivir 120 años. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Diría, no, sabe que yo no quiero. Yo habría apostado que la mayoría de la gente quería vivir. Ahora, obviamente la pregunta ahí es si es que quieres vivir con un cuerpo. Si te preguntan, ¿quieres vivir 120 años con un cuerpo de 20? Claro. O con un cuerpo de 120. Ahí también en esa misma encuesta, solamente un 1% diría que le gustaría ser inmortal y no morir nunca. Mira. Que igual, ojo, es una gran pregunta y la vamos a hallar. A mí me sorprende ese resultado, la verdad. Bueno, teniendo ese contexto, y no sé si tú quieres poner algo más arriba de la mesa, Daniel. No, vamos adelante, vamos a explicar. El tema tiene que ver es que hoy día, claro, a ver, hay un montón de factores que explican el cuánto uno vive, ¿cierto? Por un lado está como todo el sistema de salud y todo el mundo médico. Hay todo un montón de otros factores que tienen que ver con alimentación, con contaminación. De hecho, también hay muchos estudios que hablan de cómo el nivel de educación es importante. Sí. Incluso hay unas relaciones no lineales, ¿cierto? Pero que tienen que ver con más nivel de estudio o escolaridad de la madre incide directamente en la sobrevida de los niños. Entonces, bien. Dicho todo eso, hoy día hay un tremendo esfuerzo científico en superar la muerte. Como estábamos hablando, hoy día hay startups o fundaciones que están respaldadas por Google, por Jeff Bezos, incluso por el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Sí. Y por lo tanto, hoy día hay 15, 20 players serios, que cada uno de ellos tiene por lo menos 100 millones de dólares. Sí. Es decir, normalmente los 100 millones de dólares es la serie A de founding que tienen esta empresa. Varias de ellas ya están en el Nasdaq y están todas con una sola cosa en la cabeza y es cómo hacemos de que el humano no se muera. Y obviamente en el camino vamos a pasar de vivir 80 años a vivir 150. Sí, y acá es importante una cosa, porque tal vez a mucha de la gente que nos está escuchando les sorprenda esto de que estemos empeñados en derrotar la muerte, de que sea posible hacerlo. Yo creo que por muchos siglos, en general la sociedad estuvo en esta visión de la muerte como algo inevitable. Claro. Y los sistemas sociales y las creencias giraban alrededor de esa inevitabilidad de la muerte. Y lo que hemos ido aprendiendo en las últimas décadas, la ciencia, es que desde un punto de vista biológico la muerte es evitable. Existe ya casi amplio consenso en de que si uno fuera capaz de entender a profundidad lo que ocurre dentro de la célula y lo que ocurre biológicamente, se puede detener el proceso de la muerte. Bueno, de hecho, hay algunas amebas que viven en el mar que no se mueren nunca. Nunca. Y de hecho, cuando usted le da cáncer, son básicamente células que no se mueren, porque todos nosotros somos una maquinita de células que están programadas para morirse y reemplazarse. Y cuando algunas células no se mueren, se genera un cáncer. Hay un caso, yo lo pongo en el libro, de una extracción de células que se saca a una paciente en los años 60. Esa fue una manera muy elegante de Daniel decir, tengo un libro. Sí, muy bueno, lo recomiendo. No, pero que básicamente hasta el día de hoy, se sacaron en los años 60, llevamos más de 60 años con este cultivo, y las células se siguen reproduciendo, digamos, y no tienen ninguna señal de vejez. Y crece. Es como un pedazo de carne que no para de crecer. O sea, un cultivo de células, pero que básicamente esas células por dentro sufrieron una mutación que hace que las células no envejezcan. Y por lo tanto, prueba de que las células no deben envejecer, que hay un mecanismo, y eso es lo extraordinario. Lo que ahora se cree que hay mecanismos como intencional, entre comillas, estoy antropoformizando la evolución, pero mecanismos que buscan que las células envejezcan. Dale. Y queremos detener ese mecanismo. Ok, y ahí porque yo creo que esto vale la pena un poco para entenderlo, porque no vamos a entrar en la estrategia que está persiguiendo o el research específico que está persiguiendo cada una de estas empresas. Pero yo creo que vale la pena que Daniel nos explique, que de hecho hace un par de capítulos atrás algo mencionaste, de un poquito cuál es el approach o cuál es uno de los approach cuando uno dice, oye, cuál es el camino científico que hay que seguir para lograr esto. Obviamente yo no soy experto. Pero eres el más experto en este podcast. O sea, entre nosotros dos, tú. Estoy en el 50% más experto. No, yo, por ejemplo, uno de los...
investigadores más destacados, o al menos más conocidos, que más aparece en los medios, es David Sinclair. Y él tiene una teoría de cómo funciona a nivel biológico la vejez, que se llama The Information Theory. Y básicamente lo que él dice es que hay una pérdida de información en el código genético, pero no en el código mismo, sino que en el mecanismo epigenético, que básicamente es una manera que tiene el código genético para registrar información. Para registrar información. Y cada vez que las células se van copiando y reproduciendo, va perdiendo esa información. Es como que uno fuera fotocopiando algo, y al ir fotocopiando va siendo cada vez más blurry, y por lo tanto llega un momento en que la información ya se ha perdido y es irrecuperable. Y el trabajo de él, a nivel muy conceptual, es buscar mecanismos, formas en que la célula sea capaz de preservar esta información de manera más eficaz. Perfecto. Oye, y bueno, y además que también, no sé si a usted le ha pasado, pero yo por lo menos en Instagram todo el día me tropiezo con noticias, con fotos de esto, de esta cantidad de gente, en general excéntricos, millonarios, que están lo mismo, como llevando su propio camino hacia esto. Hay uno que es muy famoso, que es el fundador de Braintree. Braintree, para quienes no saben, es una de las principales plataformas de pago en Estados Unidos. Y este tipo vendió su empresa, se quedó remillonario y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con todos estos millones de dólares? Evito la muerte. Evito la muerte. Y no sé si el tipo está como conscientemente diciendo voy a evitar la muerte, pero el tipo sí está empeñado en una carrera de hacerse más joven. Entonces, este tipo tiene 45 años, pero está midiendo, y no sé bien cómo se mide la edad genética, en que el tipo dice, yo biológicamente tengo 45 años, pero estoy año a año intentando bajarlo. O sea, en términos cronológicos tengo 45 años. En términos cronológicos. Pero biológicamente mi edad es menor, mucho menor. Exacto, así está bien dicho. Y este tipo llega al extremo de que se hace transfusiones de sangre, en fondo de plasma, de su propio hijo, que tiene 18 años. No, qué locura. Y tú ves las rutinas y todo, y tú decís, este tipo como que vive para vivir. Es una cuestión muy loca, porque una dieta súper estricta, una serie de ejercicios, una serie de cremas, una serie de proteínas. El otro día estaba mirando lo que el tipo se toma en vitaminas al día. Y era una lista que tú decís, esto eran, no sé, 70 pastillas. Sí. 70 pastillas de todas las algas, todas las vitaminas, todos los aminoácidos, lo que se te ocurra. Yo investigando vi su foto y me parece algo extraño, o sea, digamos admirable tal vez lo que hace, pero me parece extraña la fisicalidad que está adoptando. Brian Johnson, sí, lo pueden buscar. Pero claro, ahí uno se pregunta si toda tu vida, todo tu ánimo, todo, ya es una pregunta más filosófica, pero está en evitar la muerte y no estás disfrutando tu vida. Exacto. ¿Cuál es el sentido? ¿Tiene sentido vivir para siempre? Bueno, y en todo esto, de entender de dónde venimos, cuáles son los avances que se están haciendo hoy día, ¿cierto? Un par de casos simpáticos. Antes de entrar a las consecuencias que tiene para nuestra sociedad, que es siempre lo que más nos gusta hablar en este podcast, tú lo comentabas antes, Daniel, que empezáramos el podcast, todo este rollo con la transición cuando empezamos a derrotar las enfermedades. Es decir, imaginémonos de que no derrotamos la muerte, pero sí derrotamos una buena parte de las enfermedades. Cambia completamente el paradigma social, ¿no? Sí, es que acá yo creo que es importante aclarar, cuando estamos hablando de derrotar la muerte, en realidad lo que estamos haciendo es detener el envejecimiento. Porque la muerte, si es que yo salgo a la calle y me atropellan, digamos, exacto. O sea, nadie pretende ser inmortal en su sentido más estricto. Lo que claro, no vamos haciendo, a ser Highlander. Sí, exacto. Que solamente una cortada de cabeza arruina todo. Aclaración bien básica, pero, pero es importante. La investigación está en detener el proceso de envejecimiento. Entonces, el dato interesante que yo estaba leyendo es que la prevalencia de las enfermedades va avanzando de manera terrible mientras va avanzando la edad. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes 75 años, básicamente la probabilidad en sociedades desarrolladas, la probabilidad de morirte cada año es del 10%. Tú partes tu año a los 75 años y tienes un 10% de que ese año sea tu año de muerte. Cuando tú tienes 20 años, esa probabilidad es del 0,05%. Claro. Entonces, si detenemos el envejecimiento y digamos que todo el mundo tuviera un cuerpo de 20 años, la probabilidad igual te puede dar enfermedades, claro, pero es muy baja. Y por lo tanto, se han hecho cálculos que si fuera 0,05%, tu expectativa de vida sería alrededor de 1.200 años. ¡No! Qué brutal. Por pura matemática, digamos. Porque eventualmente igual te vas a enfermar de algo. Pero al mismo tiempo uno se da cuenta de que modifica como toda la dinámica social y ahí empieza con el fondo
de nuevo, no derrotamos la muerte, pero simplemente si las personas tienen una expectativa de vida de 1000 años, y ni siquiera pongamos 1000 años, pensemos en 200. Sí, ¿Bien? sí. O sea, se dobló la expectativa de vida del 1900 al 2000. Imaginemos que simplemente del 2000 al 2100 se vuelve a doblar. Y ya no son 200 años, pero son 150. Sí, o sea, ya cambia todo el sistema social. Entonces, vamos ahora y enumeremos, porque hay varias, y vamos tratando brevemente varias de las consecuencias, es decir, qué es lo que pasa, cuáles son las implicancias, ¿cierto? Sí. Primero, no sé, ¿cuál querés partir tú? Porque tenemos harta. Hay lo discutimos bastante y lo estudiamos con Daniel. Que es bastante obvia, creo yo, el tema de la educación y la carrera profesional. Yeah. El modelo del mundo occidental hoy día es: vas a la universidad, estudias 5 años, lo que sea, tal vez haces un máster y todo, y de los siguientes 40 años te dedicas al campo que estudias. Ahora, si tú vas a vivir 200 años, tal vez esa lógica cambie por completo. No sé lo que va a pasar. Podría ser que la gente decidiera hacer 40 años de una carrera, 40 de otra, completamente distinta, sí. 40 de otra. Pudiera ser que lo que hoy día hablamos de hacer late, como estudios tardíos, ya sea completamente la norma y la gente cada 20 años claro. estudie 2 años. Sí, hace sentido, si no te aburrí. Te aburrí y claramente si yo aprendí algo hace 150 años voy a estar un poco desactualizado. Obsoleto. Bueno, después, es lo mismo, creo que un tema que ya lo estamos sufriendo, pero no es brutal, o sea, sí, es brutal, y no sé por qué no hacemos algo más radical al respecto, tiene que ver con el mundo de las pensiones. Es decir, esta expectativa de las personas hace, de nuevo, 50 años atrás, de que trabajaban 40 años y después tenían una sobrevida de 10 años. Y por lo tanto, hacía sentido de que tú, el gobierno o quien fuese, lograba hacer un arreglo financiero, ya sea intergeneracional o ya sea interpersonas o tú con tus propios ahorros para poder ahorrar durante 40 años y vivir una sobrevida de 10. Pero hoy día, ya cuando tenemos una sobrevida de personas que viven 80 años y trabajaron hasta los 60, significa que estamos esperando de que durante 40 años después vivan 20 claro. Con los ahorros de 40 y no a la matemática, ¿cierto? El 10% de 40 no hace el 100% de 20, ¿bien? Más allá de que los retornos financieros sean brutalmente buenos. Sí. Entonces, yo creo que ahí se abre una pregunta grande. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, yo tengo la esperanza, y yo siempre digo que la única manera de solucionar un problema insoluble es con otro problema insoluble. Tenemos el otro gran problema de la automatización de la IA. Y hemos dicho, la gente va a quedar sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Ingreso básico universal, pero ¿cómo lo justifico? Imagínate un mundo, Tomás, donde tú desde voy a inventar, en edad cronológica, porque tenemos que hablar ahora, desde los 20 hasta, digamos, los 50 trabajas, y de los 50 en adelante recibes esta pensión garantizada por las máquinas, y como el porcentaje de población joven, digamos, va a ser muy pequeña, tal vez, con un 5% de empleo. Pero ahí vamos a entrar en la discusión que tuvimos larga hace un par de podcasts atrás de cómo lo resolvís porque tenés todo un tema geopolítico de que tal vez tú no eres capaz de capturar las rentas de las máquinas. Pero vamos a lo siguiente. Después creo que, primer tema, carrera profesional. Va a cambiar completamente. Segundo tema, pensiones. No van a dar los números o la gente va a tener que trabajar hasta los 120 años y para poder después, no sé, tener 20 años más de pensión. O tal vez, si es que uno efectivamente se mantiene joven, uno dice, y solamente se muere por los atropellos o por un par de enfermedades que no éramos capaces de resolver, uno tal vez como que se toma años sabáticos entre medio y dice, mire, yo trabajo 10 años, me tomo uno. Trabajo 10 años, me tomo uno, porque no es que mis últimos 10 años yo voy a estar enfermo, débil o, entre comillas, viejo, sino que voy a estar igual de bueno y sano que a los 40, pero me puede pillar una de las, 10 enfermedades que la humanidad no ha resuelto. Eventualmente te va a pillar alguna. Claro, bueno. Después viene todo un tema que tú lo mencionabas, que es la parte más familiar. Es decir, toda esta lógica de estar casado con una persona puede, no sé, verse forzado a que uno diga, oye, si vamos a estar tanto tiempo juntos, nos tenemos que dar breaks o no, o esto se genera en relaciones tema polémico. Tema muy polémico, o tal vez el tema de los hijos con los nietos, de que este sentido de como que estar todos juntos también pueda cambiar, no sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, a ver, obviamente van a ser decisiones de cada persona, pero la ecuación es distinta. No sé, para nuestro abuelo la ecuación era, me quiero casar, voy a pasar los próximos 30 años de mi vida con esta persona. Ahora la ecuación va a ser, voy a pasar los próximos 250 años. Que puede ser,
pero es distinta, es una decisión diferente. Y lo otro, yo quiero hacer una salvedad acá. Si mi señora me está escuchando, yo quiero pasar los próximos 200 contigo. ¿Ah? Ok. Muy bien. Te salvaste. Vas a estar vivo el siguiente podcast. Y pasa también... Pero tú no. Uno tiene... Te acabas de condenar. Vamos a seguir, Tomás. Uno tiene esta noción de las generaciones. Claro, yo pasé con mi abuelo y conocí a mi abuelo que ya era viejito. Imagínate que uno conservara el cuerpo joven de 20 años durante 200 años. Uh-huh. Uno podría empezar a generaciones a compartir, jugar fútbol con tu tatarabuelo y que luce igual que tú. Entonces, claro, la dinámica completa de las sociedades humanas cambia de manera radical. No, yo creo que ahí es ese aspecto... dado para una pelada de cable un poquito más larga. La siguiente implicancia que creo que también es relevante es la carga planetaria. Es decir, yo creo que no vamos a lograr parar el calentamiento global y quizás vamos a lograr contaminar menos, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Pero aún así, la carga sobre el planeta de una población que sigue creciendo, porque hoy día siempre se habla de que se va a llegar a un plató de la población mundial el 2070, 100? 2100. Pero eso con expectativas de vida que no se afectan brutalmente. Pero mañana esos modelos uno los calibra, ¿cierto? Con una expectativa de vida de 150 años y todo cambia. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿este planeta aguanta el doble de seres humanos haciendo caca todos los días? Claro, y probablemente la respuesta es no, y por lo tanto nos vamos a ver obligados a hacer políticas muy draconianas de hijos, digamos. Claro, tener un hijo va a ser un lujo, pero ya de pocos. No, frutal. Y en relación a lo mismo, antecediendo ese problema, a mí me pasa de que creo que esto también, y acá es algo que suelo caer en la parte más distópica, de la desigualdad. Es decir, esto no lo va a poder pagar el primer día todo el mundo. Es decir, las primeras pastillas que salgan para vivir 10 años más van a costar una millonada. Entonces la pregunta es, ¿solamente la élite el primer día va a poder pagar esa pastilla? Porque antes de que esto se transforme en un tema de política pública nacional, van a pasar décadas. Sí, no, definitivamente. Yo creo que ese es el escenario más probable. Ya está ocurriendo, o sea, ya lo vemos en Silicon Valley, este ejemplo, y muchos otros que gastan millones de dólares. Claro. Y una persona normal, la verdad que no puede darse el lujo. Este tipo que comentábamos antes, Brian Johnson, se gasta $2 millones al año en todo su tratamiento de salud. Exacto. Entonces, imaginemos que baja brutalmente y pasa a ser $100.000 al año. De nuevo, es una muy pequeña elite que es capaz de gastarse $100.000 al año en asegurarse de que aumenta su expectativa de vida, inventemos 20 años más. Sí, esto nos vuelve a traer al escenario que siempre ponemos de que van a tener dos grupos humanos con experiencias de vida completamente distintas. Sí. Y por último, y con esto creo que vamos cerrando, y acá voy a citar a Max Planck. Max Planck es uno de los pioneros en el mundo de la física cuántica, cuando de hecho nadie la llamaba física cuántica todavía, y él decía: las verdades científicas no cambian, lo que cambian son los científicos. Claro, la ciencia avanza no porque los científicos viejos se den cuenta de nuevas ideas, sino porque llegan jóvenes que los cuestionan. Bien. Y sin entrar a discutir esa premisa, que es muy polémica, es decir, necesitamos un recambio generacional para que haya innovación, para que haya una nueva discusión social, para que de alguna manera haya una innovación en el mundo intelectual. Sí, esta discusión es muy profunda, o sea, casi de seguro, si tenemos gente viviendo 400 años, esa gente va a mantener más o menos las mismas ideas. Por lo tanto, si no hay recambio generacional, vamos a pasar un mundo básicamente sin innovación. Ok, ese es el punto extremo, pero realmente da para cuestionarse si las personas se forman su opinión durante, voy a inventarlo, los primeros 20 años. Podríamos decir que desde que usted tiene 20 años hasta 40, hay más evolución y tal vez después hay una fase más como de consolidación de tu idea. O sea, hay todos los estudios cognitivos, hay muy poquito lo que tú cambias de opinión después de los 40. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿va a suceder efectivamente así? Porque también podría ser de que dado que uno tiene un horizonte temporal, uno tal vez se muestra más abierto, no sé, como que es curioso. Sí, también. Pero hay el límite biológico, si uno lo ve en la capacidad de aprendizaje, de modificar tu manera en que ves el mundo, se reduce. Por mucho que tú te esfuerces, tú puedes tener a los 60 mucho interés por la novedad, pero tu capacidad cognitiva de establecer modelos del mundo se reduce. Claro, tú ya te convenciste de que esta es la forma en que las cosas funcionan y nadie te va a sacar de ahí. Y ciertas habilidades básicas ya quedan fijas, digamos, los primeros años. ¿Y qué pasa si aparecen unas nuevas pastillitas?
justamente para hacerte más flexible el cerebro. Porque si no, claro, es muy casi que peligroso pensar en que efectivamente vamos a caer en una especie como de nueva edad media, donde de alguna manera las cosas se discuten menos. Tenemos unos científicos dedicados a hacer innovaciones como tecnológicas, pero la innovación intelectual, la discusión en términos de ética, de moral, de el propósito de ciertas organizaciones, de los arreglos políticos, de los arreglos sociales, como que uno podría pensar a que se termina de estancar. Sí, o sea, una sociedad con todos los líderes intelectuales, políticos, empresariales de 200 años, es una sociedad fundamentalmente conservadora. Claro. O sea, fundamentalmente conservadora en el sentido de que no hay un cambio radical de ideas y tal vez no es lo que queremos. No, y tal vez lo que empieza a pasar es que todas las mentes nuevas, las personas más jóvenes en términos cronológicos, ¿cierto? Aclarar, muy importante. Se van a ver topados, porque van a tener estos como disruptores nuevos que van a venir a interpelar a la sabiduría de 200 años y le van a decir, chico, ¿qué sabes tú? Y antes ese chico, que tal vez no sabía tanto, pero aprendía en el camino, esperaba que el otro tipo se muriera o tenía una posición de poder para poder imponer su verdad, su idea, su forma de hacer las cosas. Lo que pasa hoy día es que los mayores empiezan a tener declive cognitivo y por lo tanto los jóvenes naturalmente van reemplazando a los viejos. Pero los jóvenes van a ser, entre comillas, eternamente minoría. Porque los jóvenes en algún minuto pasaban a ser mayoría. Exacto. Y por lo tanto, esta nueva visión de sociedad prevalecía. Y ahí hay un cambio, y ahora no habría, ¿no? Es peligroso. Generalmente la sobrepoblación es un poco más obvio, pero este gran riesgo que tal vez es más peligroso. Claro, como de un conservadurismo enquistado. Sí. Porque uno podría hacer el caso de que cierto nivel de conservadurismo es bueno porque le da un balance a la sociedad, previene riesgos, lo que tú quieras. No quiero entrar en la discusión ideológica sobre el conservadurismo, quiero hablarlo mucho más en términos como de la supervivencia de la especie. Sí. ¿Bien? Pero cuando se aquilata completamente, claro, te da un statu quo que da una especie como de segunda edad media. Ahora, también, y con esto, también uno podría cuestionar si es que ya resolviste todos los problemas de la humanidad, resolviste el clima, se pone muy aburrido todo. Y estamos todos bien, tal vez lo mejor es mantener un status quo y lo que uno podría aventurar que ese es el futuro de la humanidad, que vamos a pasar 7.000 años o un periodo largo. No, porque va a tener toda la disrupción de lo que veníamos hablando antes, de que va a tener un proceso de desigualdad entre elites y quienes no pueden pagar esto, entre diferentes países, entre los que van a ser más o menos afectados por el cambio climático, entre quienes van a ser menos y más afectados por la disrupción tecnológica. Creo que hay una serie de como clivajes que se van a cruzar, que van a ser ganadores y perdedores, que además se van a cruzar con esto. Pero eventualmente va a llegar a algún equilibrio, que tal vez va a ser de mucha desigualdad, pero que va a ser aceptado socialmente porque, de nuevo, no estamos... Bueno, queridos, como siempre, muy buen capítulo. No sé si como siempre tan buen capítulo. No, yo los quería invitar a que nos escriban y nos digan qué opinan. ¿Les gustaría vivir por siempre? ¿Pagarían por esto? ¿Prefieren que sus vidas sea tal como son? Esa es una buena pregunta. Muy sí, generemos esa discusión en LinkedIn, en Twitter, donde sea que nos están escuchando, o que se enteran y nos comentan. Y bueno. Sí, eso. Que cada uno, sin dar las razones, ¿te gustaría vivir por siempre, Tomás? No. Yo sí. Vamos, escríbanos. Que esté muy bien. Chao.